Buenas tardes, mi nombre es Tomás García Avilés. Actualmente curso la carrera de Contaduría Pública en la Ciudad de México. Mi número de matrícula es MX008164. Esta es la materia de impuestos internacionales. En esta ocasión hablaremos de los impuestos internacionales y los diferentes temas ligados a estos. Para empezar, podemos decir que los impuestos internacionales son una obligación general para los países que han acordado ligarse a este instrumento de financiamiento para el desarrollo establecidas en una ley. Como primer tema tenemos la doble tributación, que se refiere a gravar con un mismo impuesto varias veces a un mismo contribuyente que tiene un mismo ingreso, basado en un mismo hecho generador. México tiene convenios en materia tributaria internacional con muchos países, por ejemplo con Canadá, Alemania y Brasil. Por otra parte tenemos que las cláusulas abiertas y cerradas. Las cláusulas abiertas son un tipo de norma constitucional con una baja densidad normativa, lo que da un margen de libertad o apreciación al intérprete. Y las cláusulas cerradas son un tipo de norma constitucional que tiene una alta densidad normativa y predetermina la solución jurídica, no dejando a quien la interpreta ningún margen de apreciación o de libertad. Además, tenemos que el establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollan actividades empresariales o se prestan servicios personales independientes. Por otro lado, la residencia fiscal es el lugar donde una persona moral tiene obligaciones fiscales debiendo aclarar sus rentas y pagar sus impuestos. Además, un agente dependiente e independiente. Por una parte tenemos el agente dependiente, que es la persona que realiza sus actividades en representación de aquella a la que se le atribuye el establecimiento permanente en el territorio de realización de las actividades mencionadas. Y el agente independiente, que es una persona que actúa en nombre de la empresa no residente realizando operaciones de la misma, se considerará como agente independiente y por lo tanto se constituirá establecimiento permanente. Por otro lado, una subsidiaria extranjera es aquella que está controlada por otra compañía. A esta compañía se le denomina matriz. Esto es debido a que en la mayoría de los casos esta controla una gran cantidad de acciones de la primera y se posiciona como dominante. Además tenemos la propiedad inmobiliaria, que es aquella que se refiere a la posesión de bienes o activos inmobiliarios por parte de un individuo o sociedad, los cuales adquieren por ello derechos sobre el mismo y la posibilidad de obtener beneficios por su explotación económica. Por otro lado, tenemos la renta neta, que es la utilidad que le queda a la persona física o moral después de descontar de su ingreso total los impuestos y deducciones correspondientes. El costo fiscal es el precio de adquisición del activo sumando los costos directamente atribuibles a este hasta que se encuentre disponible para su uso o su venta. Por otro lado, tenemos que los precios de transferencia son los valores que fijan las compañías vinculadas económicamente en el ámbito internacional para la transferencia de bienes, activos intangibles o prestación de servicios entre ellas. Además, tenemos el dividendo. El dividendo es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas. Esto es que por cada acción que posea un accionista tendrá derecho al pago de un dividendo. El interés, por su parte, es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. Y las regalías es el pago que realiza una persona o empresa por el uso de la propiedad ajena. Tenemos tres métodos para evitar la doble tributación: la deducción, la exención y el crédito. La deducción permite al contribuyente del país donde reside deducir del ingreso obtenido el impuesto que ha pagado en el extranjero. La exención exonera de la obligación tributaria a un contribuyente. Y el crédito se calcula en el país exportador de capital el total del rendimiento y se aplica la tasa del país importador de capital y reconoce un crédito del impuesto que deberá ser pagado. Para concluir,
podemos decir que la importancia del conocimiento de los impuestos internacionales es importante para interpretar los requisitos que se deben cumplir, así como tener definido el tipo de operación a realizar. El propósito de los tratados internacionales es evitar el doble tributo y en muchos casos aplican tasas de retención menores a las establecidas en las legislaciones locales. Es importante considerar que los tratados deben de ser aplicados de buena fe. Gracias.